Bien, buenos días. Vamos a continuar con las tareas, la tercera tarea, ¿vale? En la tercera tarea, el tema 9, lo que tenemos que ver es el apartado de la derivabilidad y continuidad, ¿de acuerdo? ¿Qué relación existe entre una y otra? ¿Vale? Los ejercicios 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Luego pasaremos a ver lo que es la monotonía, crecimiento y decrecimiento, ¿de acuerdo? Y luego los extremos relativos, los máximos y mínimos, y haremos esos ejercicios de ahí, ¿de acuerdo? Venga, vamos con el tema, el apartado de la continuidad y la derivabilidad. Bien, mirad, en este apartado de aquí vamos a relacionar la derivabilidad con la continuidad, ¿vale? Y tenemos que no todas las funciones que son continuas van a ser derivables, ¿de acuerdo? Es decir, que la continuidad, vamos a ver. Bien, vamos a ver. La continuidad no implica derivabilidad. ¿De acuerdo? Lo que sí vamos a ver es al contrario, es decir, que si una función es derivable, entonces sí que va a ser continua, ¿vale? Continuidad no implica derivabilidad, pero derivabilidad sí que implica continuidad. Bien, eso es lo que nos dice este enunciado de aquí. Dice: toda función f de x que es derivable en un punto, x sub 0 es necesariamente continua en dicho punto. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que tenemos es que si una función es derivable en un punto, entonces es continua en ese punto de ahí. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver la demostración de esta afirmación. Dice: demostraremos este resultado teniendo en cuenta que f de x es derivable en el punto x sub 0, ¿vale? Y comprobaremos que también es continua en el punto x sub 0, ¿no? Es decir, que el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función pues va a coincidir con la imagen que tiene. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, luego entonces la primera premisa, lo primero que vamos a establecer es que existe f' de x sub 0, ¿vale? Bien, bueno, pues vamos a partir del límite este de aquí, límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, ¿de acuerdo? Partimos de este límite a ver qué es lo que vale. Bien, ese límite es igual al límite cuando h tiende a 0, lo que hago es multiplicar por h y dividir por h, ¿de acuerdo? ¿Vale? Como h tiende a 0 son cantidades distintas de 0, entonces puedo multiplicar y dividir por él, ¿de acuerdo? El límite de este producto pues sería el límite cuando h tiende a 0 de h y el límite cuando h tiende a 0 de esta cantidad de aquí, ¿no? De f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido por h. Eso precisamente es la derivada de la función en el punto de x sub 0, ¿de acuerdo? Y este límite de aquí, pues si h tiende a 0, el límite cuando h tiende a 0 de h es 0, ¿vale? Por tanto, ese límite lo que vale es 0. Bien, por lo tanto, este límite de aquí vale 0. Entonces tenemos que si el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 vale h, entonces resulta que el límite cuando h tiende a 0 de x sub 0 más h es porque vale f de x sub 0, ¿no? ¿De acuerdo? Es porque esas dos cantidades pues son iguales. Esta de aquí y esta de aquí son iguales cuando h tiende a 0, ¿no? Por tanto, el límite cuando h tiende a 0 de x sub 0 más h es igual a f de x sub 0, y si hacemos el cambio de variable, ¿vale? ¿De acuerdo? En lugar de coger cuando h tiende a 0, pues diremos que cuando x tiende a x sub 0, ¿no? Entonces vemos que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, pues lo que realmente es, vale, es f de x sub 0. Por tanto, la función es continua, ¿vale? Es decir, hemos partido de que es derivable y por tanto hemos llegado a que es continua. Hemos partido de que existe este límite y hemos llegado a que la función, cuando x tiende a x sub 0, lo que coge, el valor que coge es el valor que tiene es el valor de su imagen, ¿no? El valor que tiene en el punto de x sub 0, ¿de acuerdo? Bien, aquí nos dice lo que os comento al principio. Dice: una función que no es continua en un punto, pues no puede ser derivable en él, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si no es continua, no es derivable, Me estoy refiriendo a funciones, por ejemplo, pues que en el punto de x sub 0, pues lo que tienen es un salto, imaginar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esa función, que en el punto de x sub 0 tiene un salto, pues como no es continua, no puede ser derivable, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver algunos ejemplos de esto. Mirad, aquí tenemos la función valor absoluto de x menos 1, ¿de acuerdo? Dice: determinar
si la función f de x igual a valor absoluto de x menos 1 es derivable en los puntos 3 y en el punto 1. Esa función f de x, que es valor absoluto de x menos 1, como en el punto 1 es cuando cambia de signo, pues entonces sería x menos 1 si x es mayor que 1, ¿de acuerdo? Y si x es menor que 1, entonces este argumento de aquí va a ser negativo, por tanto habrá que multiplicarlo por menos para hacerlo positivo, entonces sería menos x más 1, ¿de acuerdo? Bien, pues resulta que en el punto 3 no va a presentar ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque la función siempre vale x menos 1, ¿no? Entonces el límite cuando x tiende a 3 de x menos 1 y el límite cuando x tiende a 3 menos de x menos 1, pues resulta que vale la función, por tanto la función en el punto 3 es continua, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, no os he comentado que lo primero que tenemos que hacer para comprobar si una función es derivable o no, si una función es derivable es asegurarnos, hay que asegurarse de que es continua en el punto, ¿vale? Si la función no es continua en ese punto, pues entonces no va a ser derivable, ¿de acuerdo? Entonces en el punto 3 lo primero que vamos a hacer va a ser ver si es continua, ¿de acuerdo? Y vemos que es continua porque el límite por la derecha y el límite por la izquierda coinciden con el valor que tiene la función en el punto 3, ¿vale? Vamos a ver el tema de las derivadas laterales, Bien, pues calculamos f' de 3 más, ¿no? Es decir, cuando h tiende a 0 más, ¿vale? Cuando h tiende a 0 más, pues sería utilizar esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Entonces sería 3 más h menos 1 menos 3 menos 1 partido por h. Eso va a ser el límite cuando h tiende a 0 más de h partido por h, que eso vale 1, ¿no? Y el límite cuando h tiende a, y la derivada lateral por la izquierda del punto 3, es decir, f' de 3 menos sería el límite cuando h tiende a 0 menos, también utilizando esta misma expresión, ¿de acuerdo? Porque los valores de x son mayores que 1. Por tanto, al final también me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 menos de h partido por h, que también va a valer 1. Por tanto, esos dos límites laterales van lo mismo y entonces la función sería derivable, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque la derivada por la derecha y por la izquierda van igual, por tanto la función f de x es continua y derivable en el punto 3, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que ocurre en el punto 1. Bien, en el punto 1 pues resulta que también la función va a ser continua, ¿de acuerdo? La función en el punto 1 también va a ser continua porque el límite por la derecha y el límite por la izquierda, en el punto 1 pues va a valer 0, ¿de acuerdo? Que es la imagen que tiene la función en el punto 1. Nosotros ya sabíamos que el valor absoluto no iba a afectar a la continuidad de una función, pero sí iba a afectar a la derivabilidad. Y va a afectar a la derivabilidad en el punto en el que la función se hace, en el que el argumento se hace 0. ¿De acuerdo? ¿En qué punto? En el 1. Vamos a verlo aquí. Dice, las derivadas laterales existen pero son distintas, ¿no? f' de 1 más es el límite cuando h tiende a 0 más, ¿vale? Si h tiende a 0 más, si estoy aquí en el punto 1, si h tiende a 0 más, entonces x más, 1 más h, vamos a ver si borro aquí, entonces 1 más h, ¿de acuerdo? Eso es mayor que 1, porque h tiende a 0 más, es una cantidad positiva, entonces 1 más h es mayor que 1, por lo tanto la función contesta de esta manera, ¿no? Entonces sería 1 más h menos 1 menos 1 menos 1 partido por h, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es decir, lo que vale f de 1 más h menos f de 1, ¿no? Eso al final me quedaría este límite de aquí, límite cuando h tiende a 0 de h partido por h, que vale 1, ¿de acuerdo? Pero si h tiende a 0 menos, si h tiende a 0 menos, entonces 1 más h, como esa cantidad h es negativa, pues 1 más h es más pequeño que 1, entonces la función contesta por aquí, ¿de acuerdo? Entonces tendría que ser menos 1 menos h más 1, ¿no? Menos 1 más 1, ¿vale? Entonces resulta que al final me queda el límite cuando h tiende a 0 de menos h partido por h, eso vale menos 1. Entonces las dos derivadas laterales existen, pero son distintas, ¿no? Luego, entonces la función no tiene derivada en el punto 1, porque la derivada por la derecha y por la izquierda existen, pero son diferentes, ¿vale? Tienen diferentes signos. Por tanto, la función es continua en el punto 1, pero no es derivable en el punto 1. La representación gráfica de esta función la tenéis aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Veis? En el punto 1,
pues la función lo que tiene es un punto anguloso, por eso en el punto 1 no es derivable. Daos cuenta que las pendientes cuando yo me acerco al punto 1 por aquí son negativas y las pendientes por aquí cuando yo me acerco de aquí son positivas. En el punto 3 no hay ningún problema, ¿vale? Venga, hasta ahora.